Hay algo viajando hacia nuestro sistema solar. Un objeto que no debería estar aquí. Un visitante que desafía las leyes de la física, las explicaciones de la ciencia y la comodidad del silencio institucional. Lo llaman 3I Atlas. Oficialmente, un cometa interestelar, pero los datos, los comportamientos anómalos y las reacciones nerviosas de las agencias espaciales cuentan otra historia. ¿Y si este objeto no fuera un cometa, sino algo construido? ¿Una nave interestelar? ¿Un observador silencioso que ya nos ha visto antes? La NASA dice que no hay nada que temer. Pero, ¿por qué eliminan archivos, editan comunicados y desmienten con tanta prisa lo que aún ni siquiera pueden explicar? Hoy, en Secretos del Más Allá, exploraremos la historia oculta de 3I Atlas, el objeto que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo y que las agencias espaciales parecen querer mantener en la oscuridad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. En el año 2025, los astrónomos del sistema Atlas, un conjunto de telescopios automáticos en Hawái dedicados a la detección de asteroides peligrosos, registraron algo extraño. Un punto de luz, diminuto, moviéndose más rápido de lo habitual. Su trayectoria no coincidía con la de ningún cometa conocido, y su velocidad era demasiado alta para pertenecer al sistema solar. Era un objeto interestelar. El tercero en toda la historia humana, detectado cruzando nuestro vecindario cósmico. Primero fue Oumuamua en el año 2017, luego Borisov en 2019 y ahora 3I Atlas. Pero, a diferencia de los anteriores, este nuevo visitante mostraba un comportamiento inquietante. Su brillo aumentaba y disminuía de manera irregular, como si algo dentro de él estuviera controlando la reflexión de la luz solar. Además, su órbita era casi perfectamente alineada con el plano eclíptico, una coincidencia estadísticamente tan improbable que varios astrónomos independientes comenzaron a sospechar que no era una coincidencia en absoluto. Uno de ellos fue Avi Loeb, astrofísico de Harvard, y uno de los pocos científicos dispuestos a decir en voz alta lo que otros solo pensaban. Podría tratarse de una sonda interestelar, enviada por una civilización avanzada para estudiar planetas como el nuestro. La comunidad científica se rió. La NASA guardó silencio. Durante las primeras semanas de observación, los datos se multiplicaron. El objeto liberaba una cantidad de agua y polvo que no coincidía con su tamaño estimado. Algunos investigadores afirmaron que parecía perder materia sin una fuente de calor aparente. Otros detectaron una polarización de luz anómala, un fenómeno que se da cuando la superficie refleja la luz de forma no natural, como si el material fuera metálico o sintético. Aún así, la NASA mantuvo su postura. Es un cometa interestelar ordinario. Pero había un problema. Los telescopios del hemisferio sur, en Chile y Sudáfrica, detectaron variaciones en su dirección. Un pequeño cambio en su velocidad y en su ángulo, imposible de explicar solo por fuerzas gravitacionales. Y aunque esos datos fueron publicados por observatorios locales, desaparecieron de las bases oficiales pocos días después. Los foros astronómicos comenzaron a llenarse de capturas, reportes y debates. Usuarios anónimos afirmaban que el objeto no seguía una trayectoria natural, que cada día parecía ajustar su ruta milimétricamente, como si alguien o algo estuviera guiándolo. Fue entonces cuando comenzaron las teorías. Algunos decían que se trataba de una nave nodriza, otros de una sonda de exploración y unos pocos de una estructura artificial abandonada. Mientras tanto, los voceros de la NASA insistían en que todo estaba bajo control. Pero no daban entrevistas, no publicaban imágenes nuevas y prohibieron el acceso público a ciertos servidores de datos astronómicos. ¿Coincidencia? ¿O el primer signo de censura científica a gran escala en la historia moderna? A mediados de agosto del 2025, el cometa 3I Atlas alcanzó su punto de máxima aproximación al Sol. Los astrónomos esperaban un espectáculo de luz,
una gran cola brillante visible desde la Tierra. Pero no ocurrió. El objeto desapareció visualmente durante varios días. Los sensores térmicos no registraron la emisión esperada y las imágenes infrarrojas mostraban un rastro vacío. Era como si algo hubiese apagado su firma térmica. Los observatorios independientes quedaron desconcertados. La NASA, en cambio, canceló repentinamente su siguiente conferencia pública sobre el tema. Ni una palabra, ni una actualización, nada. Hasta que, días después, un breve comunicado apareció en el sitio oficial. El cometa 3I Atlas ha sufrido una fragmentación natural debido a la presión solar. Sin embargo, no hubo fotografías del supuesto evento, ninguna evidencia visual, solo una nota, fría, breve, incompleta. Y mientras el mundo aceptaba esa versión sin cuestionarla, los radares espaciales militares de los Estados Unidos reportaban una anomalía electromagnética justo en la zona donde 3I Atlas debía encontrarse. Una señal pulsante, constante, durante horas. Luego, silencio. Absoluto. Desde entonces, la NASA no ha vuelto a hablar públicamente de 3I Atlas. Después del misterioso apagón del objeto, comenzaron las filtraciones. Documentos anónimos hablaban de un protocolo de silencio, activado por la NASA, en coordinación con el Departamento de Defensa y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. El objetivo: minimizar el interés público en el cometa y evitar narrativas no controladas en los medios. Curiosamente, poco después, las plataformas de video y redes sociales comenzaron a desmonetizar o limitar los contenidos que mencionaban 3I Atlas junto a la palabra nave. Los algoritmos comenzaron a ocultar publicaciones, y varios astrónomos aficionados que compartían imágenes en foros reportaron que sus cuentas fueron suspendidas. ¿Casualidad? ¿O una operación coordinada de control de información? Mientras tanto, una minoría de científicos independientes, entre ellos, el propio Avi Loeb, insistía en que los datos no cuadraban con un cometa común. Según sus estudios, el objeto parecía haber acelerado levemente tras pasar por el perihelio, lo que implicaría una fuerza interna o una maniobra dirigida. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los portavoces oficiales negaron esa posibilidad tajantemente, y Loeb fue prácticamente silenciado en conferencias oficiales. Pero el público ya había escuchado lo suficiente. En los meses siguientes, surgieron diversas explicaciones oficiales. Primero, que el objeto se había fragmentado. Luego, que los fragmentos eran demasiado pequeños para ser observados. Más tarde, que su trayectoria lo había alejado del rango de observación. Cada respuesta parecía diseñada no para aclarar, sino para cerrar la conversación. Mientras tanto, la comunidad científica independiente descubría más anomalías. Por ejemplo, el nivel de radiación ultravioleta reflejada por el cometa era muy superior al promedio, algo que podría explicarse si su superficie estuviera compuesta de material altamente reflectante, similar a un metal pulido. También se detectaron emisiones de gas que no coincidían con las proporciones químicas típicas de un cometa. En vez de vapor de agua y dióxido de carbono, se observaron trazas de amoníaco y compuestos desconocidos. Pero la NASA jamás publicó análisis espectrales completos, solo gráficos simplificados y conclusiones vagas. Cuando periodistas de investigación solicitaron acceso a los datos originales mediante la Ley de Libertad de Información, la agencia respondió que la información fue clasificada temporalmente por motivos de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? ¿Desde cuándo un cometa representa una amenaza a la nación más poderosa del mundo? Esta no es la primera vez que ocurre algo así. Cuando Oumuamua fue descubierto en el año 2017, también presentó movimientos imposibles de explicar. Aceleraciones sutiles, cambios de rumbo, ausencia de cola cometaria. La NASA desmintió toda especulación y cerró el caso como un fragmento de hielo interestelar. Cuando Borisov cruzó el sistema solar en 2019, la historia fue diferente. Era un cometa natural, con gases, polvo
y comportamiento predecible. Pero sirvió como caso de control, y ahora con 3i Atlas, el patrón se repite. Primero, la fascinación pública, luego, las anomalías, después, el silencio institucional, y finalmente, el olvido. Cada vez, el mismo proceso, un ciclo de descubrimiento, duda, censura y negación. Y detrás de todo, siempre, la misma institución administrando la narrativa, la NASA. Lo que pocos saben es que 3i Atlas proviene de la misma región del espacio de donde parecía provenir la famosa señal WOW, detectada en 1977. Una señal de radio de origen desconocido que duró 72 segundos y que nunca volvió a repetirse. La dirección de ambas trayectorias coincide de manera inquietante, demasiado para ser casualidad. ¿Y si lo que vimos en 1977 fue un primer intento de comunicación? ¿Y si 3i Atlas fuera la siguiente fase, una visita física para observarnos de cerca? Avi Loeb lo insinuó en una entrevista. Si una civilización avanzada quisiera estudiar mundos habitados, enviaría sondas pequeñas, silenciosas y difíciles de detectar. Tal vez ya estén aquí, y solo las reconoceremos cuando sea demasiado tarde. Un comentario así debería haber provocado un debate mundial. Pero fue ignorado. Porque cada vez que la verdad amenaza la versión oficial, el silencio se convierte en la respuesta más cómoda. Vivimos en una era donde la información puede ser manipulada con facilidad. Sabemos que los gobiernos ocultan tecnología, datos y operaciones en nombre de la seguridad. Sabemos que los satélites ven más de lo que confiesan, y que los telescopios públicos muestran solo una parte del cielo, la parte permitida. En el caso de 3i Atlas, las señales son claras, datos eliminados de bases oficiales, imágenes censuradas, silencio institucional, filtraciones que desaparecen en cuestión de horas. Y sin embargo, seguimos creyendo que lo sabemos todo. Tal vez no sea un cometa, tal vez sea una nave, pero algo está siendo ocultado, y eso ya es motivo suficiente para mirar más allá del relato oficial. Si 3i Atlas no era un cometa, sino una forma de exploración inteligente, entonces ya fuimos observados. Y si ellos pueden llegar hasta nosotros, ¿qué los detendría de regresar cuando quieran? El universo está lleno de secretos. Pero los más peligrosos no son los que vienen del espacio, sino los que las instituciones humanas deciden esconder. Por eso, no creas en lo que te digan, investiga, cuestiona y mira más allá. Porque la verdad no se encuentra en los comunicados de prensa, sino en las grietas del silencio. Si quieres descubrir más de lo que ellos no quieren que sepas, suscríbete a Secretos del Más Allá, activa la campana y acompáñanos cada semana en la búsqueda de lo imposible. El universo guarda respuestas, solo hay que atreverse a escucharlas.